Estamos de vuelta y cuando son prácticamente 6 minutos los que pasan ya de las 9 de la mañana en este miércoles 29 de enero. Hemos hablado en numerosas ocasiones por vía telefónica. Hoy por fin tenemos aquí a Mario Cabrera de Coalición Canaria. Bienvenido. Buenos días, Muy Mario. buenos días. Bueno, queremos saber un poco más los detalles sobre esa reunión que mantuvo su formación política el sábado en Gran Canaria para esa decisión en la que parece ser que tanto Fuerteventura como Lanzarote se han negado a que esa sanción quede en una multa de 1.000 euros a Ana Oramas y poco más. Ustedes mostraban de alguna forma su rechazo a esta forma de hacer política. Efectivamente, el Consejo Político Nacional tenía dos puntos. Uno, el tema disciplinario del incumplimiento de Aniorama y otro, el 7º Congreso nuestro, que será en el mes de mayo, ¿no? Los dos temas de calado para una organización política. Lo de Aniorama, nosotros, el planteamiento no es nuevo. Coincidimos en general toda la organización de todas las islas en el sentido de que hay un incumplimiento muy grave y que por tanto si aplicamos los estatutos lo que cabe es abrir el expediente, ¿no? Una vez que se abre el expediente luego ya se verá en qué termina. Nuestro posicionamiento, el posicionamiento de Coalición Canaria en Fuerteventura se debe también al mandato que tenemos de la Asamblea Insular, que bueno, los estatutos es la herramienta que nos damos, que mejoramos, que actualizamos cada 4 años, cada vez que hay un congreso, ¿no? Y es por donde nos tenemos que regir y lo que todos tenemos que cumplir. Aniorama tuvo magníficas oportunidades para ir a permanentes, hasta 5 que tuvimos, a consejos políticos nacionales hasta 2, y mostrar sus diferencias con el planteamiento. El Consejo Político Insular de Tenerife llega al Consejo Político Nacional en el mes de diciembre con un no, con una votación del no. En el debate que tuvimos allí, Tenerife sale apoyando la abstención. Por tanto, salió por unanimidad. ¿Y por qué nos fijábamos en la abstención? Porque primero decíamos que nuestro voto no podía permitir que hubiesen otras nuevas elecciones. Por tanto, no podíamos bloquear y teníamos que intentar que hubiese investidura. En segundo lugar, la abstención nos permitía seguir manteniendo la alianza nacionalista y poder seguir defendiendo los intereses de Canarias al margen de que Nueva Canarias pudiera votar sí o abstenerse también. Y en tercer lugar, dejar puertas abiertas porque la legislatura comenzaba y a partir de ahora estaremos en distintas comisiones, vienen presupuestos y demás, y aunque el peso político no es el mismo, teniendo 2 diputados, bueno, pero podríamos negociar en cada comisión o en cada ley temas específicos para Canarias. Por tanto, era una abstención muy argumentada políticamente, pensando en los intereses de Canarias más que en los intereses del partido. El no de Aniorama nos cogió por sorpresa a todos, incluso al propio secretario nacional, que se enteraba en ese momento. Una falta muy grave y así se recogen todos los informes que se hacen y demás. Bueno, pues la posición de Fuerteventura era abrir el expediente. Nunca hablamos de expulsión, pero sí abrir un expediente. Al final la organización optó por una medida intermedia, por una solución política que también la contemplan los estatutos, con una sanción económica en base al reglamento del grupo parlamentario, y en eso se quedó. Y bueno, pues como demócratas que somos, en ese planteamiento nos quedamos no solos, pero sí con el apoyo de una parte importante de Lanzarote, la abstención de otros compañeros de otras islas, del Hierro, de La Gomera, un posicionamiento muy claro de La Palma, pero en fin, ese tema ya se pasó, se quedó en esa sanción y creo que lo que procede es que haya una advertencia clara que no hay más términos medios, sino que los estatutos están y los estatutos hay que cumplirlos. Bueno, hace una semana ustedes hablaban de volver a recuperar esa identidad que había caracterizado hace 41 o 42 años al nacimiento de Asamblea Majorera y de alguna forma los medios hemos hablado siempre entre comillas de un posible distanciamiento. Eso ha generado también muchísimos comentarios, me imagino que también dentro de su sede, dentro de su partido, personas que se han quedado quizá un poco asombradas con esos titulares. ¿Quieren abandonar Coalición Canaria? No, la asamblea última nuestra de Tequital, por eso le decía que en el Consejo Político Nacional había dos temas, uno el expediente de ANI y otro el tema del Congreso. Estamos en un periodo precongresual hasta el 9 o 17 de mayo, depende de cuándo sea el Congreso. Y en ese periodo tenemos que hablar de los estatutos, queremos hacer modificaciones en los estatutos y creo que hay un vacío ahí que tenemos que regular con lo que pasó con ANI. Tenemos que mejorar los estatutos porque nosotros sí queremos, y esa es una demanda de Asamblea Majorera, ya lo planteamos en el último Congreso, recuperar las siglas de Asamblea Majorera.
Por tanto, entendemos que son unas islas que le dan valor al nacionalismo en Canarias, que nos sitúan en un espacio político en Canarias que hemos ido perdiendo, y llevar nuestras siglas en la campaña, en la papeleta, creo que es positivo. Lo que estamos planteando ahora para este Congreso, no solo que eso ya se recoja en los estatutos, sino intentar que Coalición Canaria cada día sea más asamblearia. Nosotros no hablamos de romper, porque somos, creo que uno de los que más hemos defendido la unidad nacionalista. Por tanto, los nacionalistas separados sería un craso error. Hoy, si fuésemos juntos, demostraríamos que somos la primera fuerza en el Parlamento de Canarias. ¿Qué es lo que planteamos? Más autonomía para Asamblea Majorera, recuperar nuestro protagonismo en la isla, porque así nos lo demanda nuestro electorado, tener una estructura de partido mucho más horizontal, es decir, donde el peso de la isla sea importante al margen de la población o el número de afiliados, y por tanto estamos hablando de una especie de estructura transversal, colegiada, donde el secretario o secretaria nacional las decisiones las tenga que tomar de forma colegiada con las 7 islas. Bueno, ese es el debate en el que tenemos que estar ahora hasta el mes de mayo. Y luego hay otro debate que es en la parte ideológica, que es donde nosotros decimos que no podemos perder nuestro espacio político. Nosotros somos una fuerza nacionalista progresista y eso está recogido en nuestros estatutos. Tenemos que alejarnos de ese debate de izquierdas y derechas, porque no es nuestro debate, es el debate de los partidos estatalistas, y nosotros somos nacionalistas. Nuestro discurso tiene que ser nacionalista, que es otra de las autocríticas que nos hacemos. Quizás con esos discursos más pragmáticos nos hemos ido alejando de nuestro espacio. Por tanto, nos quedan 6 meses de trabajo interesantes, intensos, y esperemos que fructíferos. En cualquier caso, Mario, ¿un partido nacionalista puede estar más cercano a la derecha o a la izquierda? ¿Dónde están ustedes? Bueno, nosotros como organización política siempre hemos dicho que somos una fuerza progresista, y dentro del inicio de Coalición Canaria, cuando empezó Asamblea Majorera, ICANN, las AICES y demás, la parte de izquierda era ICANN y Asamblea Majorera. Por eso decimos que la centralidad no debemos perderla. La centralidad es lo que nos ha dado como Asamblea Majorera 42 años de confianza de la ciudadanía y 26 años de Coalición Canaria. Por tanto, ¿por qué llevar a Coalición Canaria hacia uno de los extremos? La centralidad es lo que nos define y es lo que nos une. Quiero invitarle a que escuche las declaraciones de Marcial Morales, que estuvo en esta casa el pasado lunes y donde de alguna forma instaba a esa confluencia nacionalista. Creo que no es la primera vez que lo hace, lo viene haciendo ya desde hace bastantes años, y también a una renovación del partido. Marcial Morales. Construir desde la isla y reafirmar la construcción desde la isla y vuelvo a insistir, en un momento de refundación. Han pasado 40 y pico años desde la creación de Asamblea Majorera, 30 años prácticamente, van a hacerse 27 en este momento, desde la creación de Coalición Canaria, lo cual es muy poco tiempo. Si esto fuera una criatura, estamos gateando. Si fuera una persona, estaríamos gateando, estaríamos empezando a ponernos de pie. Estarían gateando. Se está hablando de una persona de 42 años, en este caso, a la que se refiere Marcial Morales. Hombre, comparado con otros partidos nacionalistas, pues a lo mejor es una muy corta edad. En ese cambio, en esa renovación de la que se está hablando actualmente, ¿el mismo contenido ideológico que tenían hace 42 años vale ahora? Coincido con Marcial que efectivamente somos una organización joven, comparado con el PNV, con los nacionalismos en Europa, somos jóvenes. Quizás los más veteranos sea Asamblea Majorera con 42 años, pero como coalición somos muy, muy, muy jóvenes. Y en esa juventud hemos tenido la oportunidad de gobernar, de hacer las políticas en Canarias durante 26 años. Esos logros no los tienen otras fuerzas políticas con tan pocos años como nosotros. Por supuesto que tenemos que renovarnos, por supuesto que hay que incorporar. Yo creo que Fuerteventura es el claro ejemplo. Y siempre lo pongo, hemos renovado casi en un 90% la organización, pero hemos sabido al mismo tiempo combinar la juventud con la experiencia, y renovar no siempre es poner solo jóvenes, sino caras nuevas, que es distinto. Y bueno, el ejemplo nuestro, claro, que siempre ponemos es la Oliva y Pájara. En la Oliva encabeza Isaí, en Pájara encabeza Miguel Grafiña, uno con 30 y pico años y otro con 70, y en las dos fue donde más subimos, donde más votos, donde más confianza conseguimos del electorado. Por tanto, con ese ejemplo y en esa línea, y teniendo hombres y mujeres que aportan sus perfiles, juventud, caras nuevas y experiencia,
el tema humano no es lo más que me preocupa o nos preocupa. Lo que nos preocupa es que nuestro mensaje tiene que estar actualizado. El nacionalismo tiene que contextualizarse. Yo estoy participando porque me suelen invitar a un grupo, una fundación, Tamaimos, que se reúnen con frecuencia, y que nos reúnan a un grupo de nacionalistas. Y al final coincidimos. Cuando te alejas de las siglas y empiezas a hablar de qué concepto tenemos de Canarias como pueblo, como país, cuál tiene que ser nuestro papel en el Atlántico en relación con Europa bueno, pues con lo que está pasando, con la vecindad, con el tema de nuestros pleitos eternos con las aguas jurisdiccionales, con el problema de la migración, con el olvido de Latinoamérica, etcétera, etcétera, que se tiene muchas de nuestras políticas, te das cuenta que coincidimos. Bueno, pues ese es el paso que tenemos que dar. Tenemos que dejar una estructura sólida y fuerte del nacionalismo para la gente joven que se ha ido incorporando y tenemos que ir avanzando en estos momentos en la base ideológica que necesita Canarias en estos momentos. Que, insisto, para un territorio como el nuestro, donde la isla tiene que tener un peso fundamental y un protagonismo fundamental, el nacionalismo es la apuesta y la solución a gran parte de nuestros problemas. Si volvemos un poco la vista hacia atrás, Mario, en las últimas elecciones ustedes han ido con Nueva Canarias, unidos de la mano. Después resulta que cuando hay que votar, Coalición Canaria vota por un lado, Nueva Canarias por el otro. Después de las elecciones, el propio Alejandro Jorge, si nos referimos ya al ámbito insular, pues aquí dio unas declaraciones bastante contundentes contra ustedes, contra la forma de hacer política, en este caso oposición. Decía que habían estado quizá demasiado tiempo en el poder y que la oposición lo llevaban mal. Ahora vemos que Nueva Canarias quizá está pagando los platos de esa unión en su propio electorado. El caso es el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, AMF y Unidos por Betancuria, cada vez más juntos, Nueva Canarias cada vez más sola. ¿Qué papel juega Coalición Canaria en ese cambio de estrategia? ¿Ustedes están dispuestos a sumarse, a diluirse dentro de Nueva Canarias en esa coalición nacionalista, pero verdadera, no únicamente para acudir a unas elecciones? No, no se trata de diluirnos dentro de nadie, porque en todo caso Sumar. sería Nueva Canaria quien tendría que diluirse dentro de coalición, porque Fuerteventura apenas tiene 4 cargos, pero son igual de respetables, ¿no? Aquí hay que poner la luz larga constantemente, ¿no? La corta para poder seguir avanzando y la larga para proyectar de cara al futuro. Bueno, dentro de Coalición Canaria el debate de la reunificación o de la alianza nacionalista puntual no fue fácil y había gente que nos acusaba de eso, pero ¿cómo ustedes pueden defender una alianza con Nueva Canaria cuando Fuerteventura les han traicionado en la confianza? La palabra no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, que te duela la traición no quiere decir que dejes de respirar para seguir avanzando. Y además es que estamos obligados, para no decir condenados, obligados a entendernos, porque el electorado nos lo dice. Cuando cierras las urnas, cuando haces recuento en cada una, somos primera fuerza en Canarias en votos nacionalistas y no le estamos dando esa solución porque seguimos divididos. Por tanto, Nueva Canarias no va a crecer más allá de lo que tiene en Gran Canaria y no es capaz de implantarse en el resto del territorio. Coalición Canaria no vamos a ser capaces de crecer en Gran Canaria hasta que no lleguemos a un entendimiento con Nueva Canaria. Y mientras tanto será el Partido Popular o el Partido Socialista quien vaya marcando las pautas en Canarias. Eso es una irresponsabilidad por nuestra parte. Y no se trata de una alianza puntual ahora para recuperar el Cabildo. El Cabildo Fuerteventura tenemos la confianza de la ciudadanía, somos la primera fuerza y no nos preocupa. Hay una alianza democrática que se han unido todos, que ya empiezan a tener sus serios problemas y nosotros haremos nuestra oposición responsablemente. Pero lo otro es avanzar hacia esa unidad. La alianza nacionalista última en estas generales nos ha permitido tener 2 diputados. Si no, solo tendríamos a Niorama por la provincia de Las Palmas. Si hubiesen habido otras elecciones, nos hubiésemos quedado sin esos 2 diputados porque se estaban convirtiendo ya en una especie de primarias donde los partidos pequeños no iban contando. Esa alianza nos tiene que servir para demostrar lo que nos une. Preparamos un documento entre Nueva Canaria y Coalición Canaria que lo pusimos arriba de la mesa y lo discutimos con el señor Ábalos y bueno, ahí volvimos a poner las debilidades que tienen los partidos como el Partido Socialista para entender Canarias y eso nos dio fuerza. En un momento determinado Nueva Canarias entendía que ese documento, lo que el Partido Socialista aceptaba, les era suficiente para dar el sí y nosotros entendíamos que no era suficiente y que se comprometían poco. Es verdad que la posición de Nueva Canarias y de Coalición es distinta. Nueva Canarias tiene un vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, por tanto tiene oportunidades a partir de esta investidura de Pedro Sánchez de conseguir o de exigir parte de ese programa. Nosotros lo teníamos en ese momento de negociación porque no estamos en el Gobierno de Canarias, por tanto ese voto separado de abstención sí es un voto pactado con Nueva Canarias y por tanto de acuerdo. Hemos visto estos días que ya se está trabajando de forma conjunta.
Pero al margen de que sigamos en la oposición en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias, tenemos que avanzar día a día en esa alianza y en esa unidad. Y estoy convencido que antes del 2023 los nacionalistas daremos claros ejemplos de esa alianza y espero que los ciudadanos vean claros resultados en positivo de lo que significa la unidad y la fuerza nacionalista. Entiendo, por lo tanto, que nunca han valorado la posibilidad de abandonar Coalición Canaria. No, lo que sí tenemos que hacer dentro de Coalición Canaria, que es un debate que tenemos, aparcamos, volvemos a sacar, bueno, yo creo que hay que avanzar hacia un partido y el partido podría ser el PNC, Partido Nacionalista Canario, que es lo que en torno a él nos tiene que unir a todos, ¿no? Pero trabajar de forma separada es lo que nos divide, nos hace débiles. Nosotros, Asamblea Majorera, nunca dijo que nos vamos. Algunos titulares quisieron intencionadamente sacarlo en algún periódico. Lo que sí estamos diciendo es que queremos nuestra autonomía. Queremos que se nos respete más en la isla y que la isla tenga el valor. Es que Canarias no se construye sin isla y, por tanto, políticamente es exactamente igual. No puede haber un partido nacionalista donde todas las islas no tengan el mismo peso. Y yo creo que eso es lo que nos falta por rematar y será una de las piezas claves para conseguir más unidad nacionalista. Bueno, en el último minuto, Mario, quería preguntarle cómo está viendo la situación migratoria que se está viviendo actualmente en Fuerteventura. Usted conoce perfectamente esta situación, la ha vivido también muy de cerca durante sus diferentes legislaturas al frente del Cabildo Insular. Hoy mismo Blas Acosta decía, tenemos un marco competencial, también hay que entenderlo, y tenemos que reunirnos con el Estado sí o sí. Mañana hay una reunión con el ministro Marlaska a las 11:30 en Gran Canaria, pero no podemos excedernos de ese marco competencial, aunque sea una causa como esta, ¿no? ¿Qué alternativas cree que se pueden ahora mismo ejercer desde el Cabildo teniendo unos espacios tan limitados y un CIE cerrado? Vamos a ver, efectivamente a mí como presidente me tocó en el 2003, 2007, fue novedoso para todos, no solo para el Cabildo, fue novedoso para la sociedad canaria y muy en especial para la Fuerteventura que llegaba. No teníamos el CIBE, no teníamos medios, la Guardia Civil no tenían apenas ni coches ni medios para atenderlo. La policía locales no estaban entrenados o preparados para este tema, es decir, pero hubo algo muy importante. Se reaccionó de forma coordinada en la isla. Se nos olvidó. Ni el gobierno de Canarias, que estábamos nosotros, atendía mucho, pensaba que era un tema puntual. El gobierno de España nos ignoró y Europa no nos hacía ni caso. Fue el drama principal de aquellas llegadas de pateras finalizando un año en el diciembre, que murieron 16 jóvenes a escasos 6 metros de nuestras orillas. Bueno, que se demostró que hacía falta vigilar nuestras costas, poner medios, radares para no detener, que también, sino para ayudar a llegar a nuestras orillas y salvar personas, que no podíamos seguir poniendo gente. Recordarán que fue en la antigua terminal del aeropuerto, en lo que hoy es la oficina del Patronato de Turismo, en los FIOs que tuvimos que construir en plantas nuevas, etcétera, etcétera. Pero toda esa acción que se improvisó en Fuerteventura, porque es por donde llegaba, no estaba Cruz Roja tan preparada cuando empezó a llegar todo el tema, lo hicimos de forma coordinada, los 6 ayuntamientos, el Cabildo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno de Canarias se fue implicando hasta que dimos el grito conjuntamente en toda Canarias y el Estado empezó a mirar. La crítica que nosotros hacemos es que están improvisando. El Cabildo de Fuerteventura es el gobierno insular y no puede seguir improvisando en un tema que ya no es nuevo. El Cabildo no puede decir ahora que el CIBE estaba cerrado, lo saben, pero el Estado ha seguido pagando durante 7 años sin haber nada allí. Por tanto, ¿a quién pagaban? Si el edificio está deteriorado, mayor irresponsabilidad. Compartimos con el presidente que la competencia es del Estado, pero para eso no se puede ser sumiso. Y hoy tenemos un presidente de Cabildo sumiso, un presidente del Gobierno de Canarias aún más sumiso y un Estado que nos ignora. Porque es verdad que en el Mediterráneo hay un drama enorme, pero es que el Estado los 2 últimos años se ha dedicado al Mediterráneo, se ha olvidado de este litoral, no están los acuerdos con el gobierno de Marruecos para patrullar de forma conjunta, se han olvidado de dotar y de poner los equipamientos de todo el tema de radar y de control. Faltan 50 guardias civiles en la plantilla solo de Fuerteventura, por tanto fíjense la deficiencia que hay. Tenemos medios, claro que el Estado tiene medios. El Estado tiene medios. Espero que el Estado no funcione como Reino de Taifa. Tienen un cuartel magnífico en Puerto Rosario, donde se quedan personas. Tienen en el Matorral, donde se quedan personas. Ahora, lo que no se puede es improvisar y querer poner a personas inmigrantes en un museo.
en un museo que no reúne condiciones, porque a partir de las 9 de la noche no hay quien duerme allí del frío. No se puede improvisar y poner casetas en Tefía, que es una de las zonas, junto con la Matilla, más frías que tenemos en la isla de Fuerteventura. Es inhumano. Por tanto, lo primero que tiene que hacer un gobierno insular es saber que las personas que llegan son personas, y como tal hay que tratarlas. Hoy tenemos que agradecer a mucha gente, pero en especial a la Misión Cristiana Moderna, que son los que están dando respuesta inmediata, porque el Cabildo sigue improvisando. No es capaz de elevar la voz al Gobierno de Canarias y que exijan conjuntamente al Estado. Y hay medios para atender a esas personas. Y eso es para las personas que llegan a nuestras orillas. Por tanto, una vez que llegan, hay que darle el mejor trato como personas que son. Pero ¿y qué pasa con las personas que se están quedando en nuestras orillas? Que apenas les da tiempo para llegar cerca, pero no terminan de pisar nuestras orillas. Estamos convirtiendo el mar Canario en un auténtico cementerio y parece que el gobierno no termina de reaccionar. Hacen falta medios ahí en alta mar para evitar esas muertes y para ayudar a llegar. Y luego ya la política que el Estado tenga que hacer, bueno, pues es la política que tiene que hacer el Estado. Pero hace falta liderazgo político, firmeza política y no política sumisa. Bueno, vamos a ver lo que ocurre dentro de ese liderazgo político de la visita de mañana de Grande Marlaska. Vamos a ver lo que pasa también con esos centros de control, con el SIBE, con lo que pasa con el CIE, si finalmente se podrá abrir antes de que termine el año, y también con lo que ocurre con las instalaciones de Misión Cristiana Moderna, donde, por cierto, esta casa está actualmente donando 50 colchones para estas personas, para mejorar las condiciones en las que duermen estas personas. Mario Cabrera, gracias por atendernos. Buena suerte en esta etapa precongresual, que no sabemos si es peor el Congreso o la etapa anterior o las elecciones. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buen día.